Señor Ibarretxe, ¿cree usted verdaderamente que la verdadera identidad de nuestra sociedad es Euskadi? Bueno, yo no tengo ningún problema de denominar a este país, me da igual, llamarle Euskal Herria, llamarle Baskonia, llamarle Euskadi. Yo, para mí, todo ello representa las 7 provincias. Por eso no he entendido muy bien tampoco cuando hemos tenido las disputas en relación con cómo le denominamos a la selección de fútbol y todo ese tipo de cosas. A mí me parece que, sobre todo, lo que no tenemos que hacer es ofender, es decir, que nadie se sienta ofendido. De modo y manera que si queremos denominar Baskonia, llamemos Baskonia; si queremos denominar Euskal Herria, Euskal Herria; si queremos denominar Euskadi, Euskadi. Yo normalmente suelo poner suelo utilizar al menos estos 3 términos en todos mis trabajos. Que no resulte ofensivo. Usted ha dicho que Euskadi y Euskal Herria para usted es lo mismo. Sí. ¿Y podría definirlo más? O sea, Son 7 provincias y creo que ha habido, antes hemos hablado de las etiquetas, ha habido un interés en etiquetar a Euskadi como lo que eran las vascongadas, es decir, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Ha habido un interés extraordinario por parte de los medios de comunicación en igualar el concepto Euskadi con el concepto comunidad autónoma. Para mí, sin embargo, yo no puedo admitir conceptualmente que Euskadi sea otra cosa que las 7 provincias tradicionales, como creo que es idéntico para el concepto de Euskal Herria o para el concepto de Baskonia. Sin embargo, ha habido un interés clarísimo y, de hecho, cuando tú preguntas a la gente de buen corazón por Euskadi, te dirán que es Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, cuando en realidad eso es faltar al concepto histórico del propio término. Vale. ¿Cuál cree usted que fue el comienzo del conflicto vasco? No, bueno. No. Este tipo de preguntas refleja en parte el nivel de desconocimiento tan grande y tan amplio que existe en nuestra propia historia. De modo y manera que nosotros hemos estudiado todos los reyes godos de memoria, de arriba a abajo, pero no conocemos una sola letra, un solo apartado de nuestra propia historia. Por lo tanto, ese tipo de referencias está bien, y si pudieran ubicar en el tiempo sería muy largo hacer todas las contestaciones al respecto, ¿verdad? Pero hay una parte central todavía de naturaleza moderna, que es la que se vivió a lo largo de todo el siglo XIX, que creo que es fundamental para entender lo que son las decisiones en torno a la abolición de los fueros, etcétera, etcétera, que permiten, al menos en la época moderna, interpretar parte de lo que fue la reclamación que se produce en el siglo XX por parte del primer gobierno vasco, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, por lo tanto, sin duda de que pudiéramos ser en la historia, fíjate hasta cuándo, pero yo creo que la referencia al menos al siglo XIX y a las 2 leyes abolitorias de 1839, el pacto, en el caso la ley paccionada en el 42, y la reflexión en torno a cómo se produce, cuál es la reacción de la sociedad en Navarra en relación con quienes aceptan aquel pacto, cuestión está bien escasamente conocida, por cierto, porque hubo una reacción poco menos virulenta que la que hoy se está produciendo en algunas calles en relación con las cosas que vemos desde un punto de vista económico y financiero, y al mismo tiempo luego la ley de 1876, creo que son elementos de referencia. Además, luego tienes, por supuesto, lo que fueron las dictaduras de Primo Rivera y de Franco, con los periodos de las repúblicas. Pero yo te diría que, sin perjuicio de hundir las raíces en la historia, al menos algunos detalles sobre lo que es la abolición foral a lo largo del siglo XIX se me antoja fundamental para que lo pudierais revisar un poquito, porque me imagino que no habéis tenido ninguna referencia al respecto. Repito, es una tesis doctoral.